Hola y bienvenidos a un nuevo video. El concepto de reencarnación ha cautivado la imaginación de las culturas de todo el mundo durante siglos. En los últimos años han surgido historias de niños que afirman recordar sus vidas pasadas, a menudo con detalles que asombran incluso a los adultos. Hoy te presentamos a 20 niños misteriosos que recuerdan sus vidas anteriores. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. Un niño de 4 años llamado Edward Austrian se había estado quejando con su madre durante mucho tiempo sobre un dolor de garganta persistente. También parecían no gustarle los días grises y lluviosos. Durante este periodo el dolor de garganta de Edward empeoró y los médicos incluso le extirparon las amígdalas, pero el dolor persistió. Entonces sucedió algo inusual. Edward comenzó a contar historias intrincadas sobre la Primera Guerra Mundial. Detalles que un niño de 4 años ciertamente no podía haber aprendido en programas de televisión o películas. Describió la vida de las trincheras y los acontecimientos cotidianos de la guerra. Un día le contó a su madre una vivida historia sobre cómo le habían disparado en la garganta, afirmando que se llamaba James y que había vivido en Francia a la edad de 18 años. Con detalles desgarradores, describió cómo caminaba penosamente por el barro y soportaba el frío intenso mientras cargaba un rifle pesado. Esta historia dejó a todos preguntándose qué clase de niño de 4 años podría inventar una historia así. Número 19. Saada Aton nació el 6 de junio de 1932 en Kafr Sarwan, Líbano, a unos 25 kilómetros al este de Beirut. Era hija de Asad y Saher Hatun y a los 6 años sufrió una fuerte fiebre reumática. A la edad de 20 años, Saada se casó con un oficial de policía llamado Halim. Un año después dio a luz a su primera hija, Leila, a la que siguió su segunda hija, Gada, 3 años después. A pesar del deterioro de su salud, dio a luz a un hijo, Nabil, en 1962, el mismo año en que le diagnosticaron la enfermedad de la válvula mitral. Sabiendo que su enfermedad probablemente sería fatal, Saada recalcó que en su próxima vida recordaría quién era y hablaría de ello. Sus últimas palabras fueron, Leila, Leila. Susan nació el 21 de marzo de 1972, 10 días después del fallecimiento de Saada, en Shouhefat, un suburbio de Beirut. Sus primeras palabras fueron, Abu Leila. A medida que Susan crecía, les dijo a sus padres que Leila era su hija y se identificó como Saada. Todos a su alrededor abrazaron a Susan como la reencarnación de Saada. Número 18. La historia de la reencarnación de James Leininger se cita a menudo como uno de los casos más convincentes. Se trata de un niño que parecía tener recuerdos vívidos de una vida pasada como piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial. James nació en 1998 en Louisiana, en Estados Unidos, y alrededor de los 2 años comenzó a exhibir comportamientos inusuales. Experimentó pesadillas severas sobre un accidente aéreo y a menudo se despertaba aterrorizado y gritando. James afirmó más tarde que había sido un piloto que voló un avión Corsair durante la Segunda Guerra Mundial y que había sido derribado por los japoneses. Incluso recordó su nombre anterior, James, y mencionó que despegó de un barco llamado Natoma. También recordó el nombre de un compañero piloto, Jack Larsen. A pesar de no haber estado expuesto a la aviación militar cuando era niño, tenía un conocimiento detallado de los aviones y los eventos en tiempos de guerra. Sus padres finalmente encontraron registros de un archivo de un piloto llamado James Houston Jr., que sirvió en el USS Natoma Bay y murió cuando su avión fue derribado durante la batalla de Iwo Jima. La historia de James coincidía estrechamente con estos hechos históricos. La familia Leininger se puso en contacto con los miembros supervivientes de la tripulación del USS Natoma Bay y varios veteranos quedaron asombrados por la exactitud de los recuerdos de James. Su familia incluso visitó a la hermana de Houston, quien se sintió profundamente conmovida por el conocimiento de James de los detalles de la vida de su hermano. A medida que James crecía, sus pesadillas se desvanecían y gradualmente dejó de hablar de recuerdos de su vida. Número 17. Pocas historias de recuerdos de vidas pasadas son tan impactantes como las de un niño que ayudó a identificar su propio cuerpo enterrado y a su asesino. En 2020, un niño de 3 años en los altos de Golán, cerca de la frontera entre Siria e Israel, afirmó que había sido atacado con un hacha en una vida pasada. Llevó a los ancianos de la aldea al lugar donde había sido enterrado su cuerpo y para su asombro encontraron el esqueleto de un hombre. También señaló el lugar donde había sido enterrada el arma homicida y al excavar encontraron entonces un hacha.
Esta extraordinaria historia fue documentada por el Dr. Eli Lash y registrada por el terapeuta alemán Truls Hardo. El niño nació con una marca de nacimiento en el lugar exacto donde afirmó que había sido herido de muerte. Además, pudo nombrar a su presunto asesino. Aunque el acusado inicialmente negó su participación, más tarde confesó al Dr. Lash después de que el niño descubriera su propio cuerpo. ¿Fue este un caso de karma o una mera coincidencia? ¿Qué te parece? Házmelo saber en los comentarios. Número 16. En 2015, un niño de 10 años llamado Ryan Hammonds compartió recuerdos que parecían pertenecer a otra vida. Ryan y su madre Cindy afirmaron que él era la reencarnación de un extra de Hollywood. Cindy recordó que Ryan comenzó a experimentar pesadillas alrededor de los 4 años y un año después expresó que una vez había sido otra persona. A menudo lloraba y le rogaba que lo llevara a casa a Hollywood. Habló de encuentros con celebridades como Rita Hayworth y describió su actuación en Broadway. Cindy mantuvo en secreto las experiencias de Ryan de su esposo hasta que descubrió un libro de la biblioteca que contenía una foto de Hayworth en la película Night After Night. Ryan señaló a un hombre en la foto y declaró que él era ese hombre. El hombre fue identificado como Martin Martin, un extra de la película Night After Night. En busca de respuestas, Cindy consultó al psiquiatra infantil Dr. Jim Tucker, experto en niños que afirman tener recuerdos de vidas pasadas. El Dr. Tucker investigó a Martin y confirmó que 55 detalles que Ryan había proporcionado sobre la vida de Martin eran precisos, detalles que no estaban disponibles en línea. Por ejemplo, Ryan sabía cuántos hijos tenía Martin, cuántas veces se había casado y cuántas hermanas tenía. También mencionó vivir en una calle con la palabra Roca, que coincidía con la dirección de Martin en Roxbury Drive, en Beverly Hills. Número 15. Gus Taylor era un niño que a una edad muy temprana comenzó a compartir recuerdos vívidos y detalles que llevaron a su familia a sospechar que era la reencarnación de su propio abuelo, Augie Taylor. Alrededor de los 18 meses de edad, Gus comenzó a hablar de su abuelo, quien había fallecido más de un año antes de que Gus naciera. Un día, mientras su padre le cambiaba el pañal, Gus dijo que había cambiado los pañales de su padre cuando tenía su edad. Gus compartió múltiples recuerdos personales de la vida de Augie Taylor, detalles que no podría haber conocido en circunstancias normales. Hablaba con notable precisión sobre los acontecimientos de la vida de su abuelo, como detalles específicos sobre la hermana de Augie, algo que nunca antes se había discutido en la familia. Incluso reconoció a Augie en viejas fotografías familiares sin ninguna pista. Estos recuerdos altamente detallados convencieron a su familia de que Gus era la reencarnación de su abuelo. Número 14. Cameron Macaulay nació y creció en Glasgow, Escocia. Desde una edad temprana comenzó a compartir recuerdos vívidos de una vida pasada en una pequeña isla llamada Barra, frente a la costa oeste de Escocia. Sus recuerdos eran detallados, consistentes y sorprendentes para un niño que nunca había visitado la isla. Alrededor de los 2 años, Cameron comenzó a hablar de su otra familia en Barra. Con frecuencia hablaba de una casa blanca cerca de la playa, donde afirmaba haber vivido con su verdadera madre, una mujer llamada Margaret. Describió su vida anterior con gran detalle, mencionando aviones aterrizando en la playa y haciendo referencia a habitaciones y características específicas de la Casa Blanca. Cameron a menudo expresaba tristeza y añoranza por su familia en Barra, diciendo cuánto los extrañaba. Uno de los elementos más notables de su historia fue su mención de los aviones que aterrizaban en la playa. Barra es único por tener uno de los pocos aeropuertos en el mundo donde los aviones usan la playa como pista de aterrizaje. Este detalle añadió credibilidad a la historia de Cameron, ya que era poco probable que un niño pequeño de Glasgow supiera de un hecho tan específico. Cuando Cameron tenía 6 años, su madre accedió a llevarlo a Barra para investigar sus recuerdos. Un equipo de televisión los acompañó y a su llegada encontraron una casa blanca cerca de la playa que coincidía con la descripción de Cameron, con la vista de los aviones aterrizando. Número 13. A los 4 años, Kendra Carter comenzó a recordar su vida pasada. Kendra desarrolló un miedo intenso al agua, a pesar de nunca haber tenido una experiencia traumática relacionada con el agua en su vida actual. Al mismo tiempo se fascinó con la natación e insistió en tomar clases de natación, dejando a sus padres desconcertados por estas emociones aparentemente contradictorias.
Durante sus lecciones, Kendra comenzó a compartir recuerdos vívidos de una vida pasada. Afirmó que una vez había sido una joven que se ahogó trágicamente en una piscina. Describió la piscina donde se había ahogado con gran detalle, incluida la ropa que llevaba puesta y los eventos que condujeron al incidente. A medida que Kendra continuaba sus lecciones de natación, su miedo al agua se desvaneció gradualmente y con el tiempo sus recuerdos de vidas pasadas comenzaron a desaparecer. Número 12. Christian Haupt es un niño prodigio cuya historia llamó la atención debido a las afirmaciones de que es la reencarnación de Lou Gehrig, el legendario primera base de los Yankees de Nueva York. La historia de Christian se hizo ampliamente conocida a través del libro de su madre, The Boys Who Knew Too Much, publicado en 2017. Con solo 2 años, Christian mostró una coordinación excepcional y un conocimiento del béisbol que estaba muy por encima de su edad. Hizo declaraciones y exhibió comportamientos que sugerían que tenía un conocimiento de la historia del béisbol mucho más allá de lo que se esperaría de un niño pequeño. Sus afirmaciones de ser Lou Gehrig en una vida pasada también incluían una supuesta adversión por Babe Ruth, un conflicto histórico real entre Gehrig y también el beisbolista conocido como Babe Ruth. Número 11. Luke Ruellman, un niño de 5 años de Cincinnati, Ohio, afirmó que en su vida pasada había sido una mujer llamada Pam Robinson, que murió trágicamente en un incendio en un hotel en 1993. Los recuerdos de vidas pasadas de Luke comenzaron a surgir cuando tenía solo 2 años de edad. Describió vívidos recuerdos de Pam recordando cómo se veía y las circunstancias que rodearon su muerte. Según Luke, Pam saltó de un edificio en llamas, el Hotel Paxton, en Chicago, para escapar de las llamas. Las afirmaciones de Luke provocaron un gran interés y también debate. Proporcionó lo que algunos consideraron evidencia de su vida pasada, incluido el conocimiento de la familia de Pam y detalles personales sobre su vida que no podría haber sabido cuando era niño. Su madre Erika recordó que él solía decir que una vez había sido una niña con el pelo negro y aretes similares a los que luego vio en la vida real. Número 10. Briony Mariska recordó su vida pasada y demostró talentos notables desde una edad muy temprana. Poseía un intelecto de nivel de genio y una comprensión impresionante de los sistemas planetarios, asombrando a expertos y científicos de todo el mundo. Su madre y su médico notaron su singularidad solo 2 semanas después de nacer, cuando podía levantar la cabeza de forma independiente. Unos meses más tarde comenzó a hablar y a la edad de 1 año ya sabía leer, dibujar y pintar. Lo que hace que la historia de Briony sea aún más asombrosa es su afirmación de que recuerda haber nacido en Marte. Marte es su mayor fascinación e insiste en que el planeta alguna vez albergó una civilización que fue destruida por una catástrofe nuclear masiva que atribuye al calor extremo actual del planeta. Si bien esto puede sonar descabellado, es importante tener en cuenta que Briony no es solo una niña común que inventa historias imaginativas. Con su coeficiente intelectual de nivel de genio y su extenso conocimiento de los sistemas planetarios, adquirido sin educación formal, atribuye su conocimiento a su vida pasada. También enfatiza que la Tierra todavía guarda muchos secretos por descubrir, incluidos misterios significativos ocultos dentro de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Según Mariska, la civilización de Marte sobrevivió respirando en una atmósfera con altos niveles de dióxido de carbono. Número 9. La historia de la reencarnación de Titu Singh es uno de los casos más intrigantes y ampliamente discutidos en la India. Llamó la atención debido a los vívidos detalles compartidos por Titu, un joven de Mathura en Uttar Pradesh. Afirmó recordar haber sido un hombre llamado Suresh Verma en su vida pasada, el dueño de una tienda que fue asesinado durante un robo. Titu se acercó a la familia de Suresh Verma en Agra y quedaron atónitos por la exactitud de sus declaraciones. Identificó correctamente a los miembros de la familia de Suresh Verma, incluida su esposa Uma y sus hijos. También describió detalles sobre la casa y su tienda con precisión. Suresh Verma había sido en efecto el dueño de una tienda en Agra y su asesinato había ocurrido exactamente como Titu lo describió. Incluso señaló el lugar exacto del incidente. Esto era especialmente extraño porque no tenía ninguna conexión conocida con la familia o el lugar, lo que era muy poco probable que sucediera. Número 8. Carl Edon era un inglés que de niño tenía vívidos recuerdos de una vida pasada en la que afirmaba haber sido un piloto alemán durante la Segunda Guerra Mundial. A la edad de 2 años, Carl podía hablar con claridad y también con coherencia.
Dijo en repetidas ocasiones: vi un avión pasar por la ventana, añadiendo poco a poco más detalles sobre su supuesta vida pasada. Afirmó que había sido derribado durante un bombardeo sobre Inglaterra mientras volaba un avión Messerschmitt 101 o 104. También declaró que había perdido su pierna derecha en el accidente. Carr dijo que su nombre anterior había sido Robert y que su padre y su hermano se habían llamado Fritz y Peter respectivamente. Según Carr, había muerto a la edad de 23 años, dejando atrás una prometida de 19 años que era rubia y delgada. También afirmó haberse unido a la Fuerza Aérea Alemana a la edad de 19 años. Carr recordó detalles sobre su entrenamiento, como los cuarteles en los que se quedó y cómo se ayudaban mutuamente en las lesiones. También recordó cómo haber pasado su infancia en un pequeño pueblo rodeado de exuberantes colinas boscosas, donde su padre le enseñó sobre árboles y flores durante todos sus paseos. Además, los rasgos físicos de Carr destacaban en comparación con el resto de su familia. Número 7. Un niño de 7 años llamado Cade afirmó recordar haber quedado atrapado bajo los escombros en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Cuando tenía 3 años comenzó a decirle a su madre Molly que recordaba haber muerto. A menudo se despertaba en medio de la noche llorando y gritando sobre sus recuerdos de trabajar en un edificio alto desde el que podía ver la Estatua de la Libertad. A medida que Cade crecía, desarrolló una intensa fascinación por los aviones y se puso ansioso alrededor de los edificios altos. Describió en detalle cómo vivió el momento en que un avión se estrelló contra el edificio y cómo se quedó atascado. Cade compartió su nombre anterior con sus padres, lo que los llevó a buscar respuestas. Finalmente descubrieron a un hombre que había trabajado en las Torres Gemelas y había perecido en los ataques. La historia de su vida coincidía con las descripciones que Cade había proporcionado. Número 6. Con solo 3 años, una niña llamada Joy Werby comenzó a compartir historias complejas con sus padres, lo que les dificultaba creer que simplemente las había inventado. Joy afirmó que estas historias eran recuerdos de sus vidas anteriores, 10 vidas pasadas en total. Durante los 2 años siguientes se reunió con profesores, expertos en reencarnación y periodistas, todos los cuales concluyeron colectivamente que presentaba pruebas convincentes de la reencarnación. En su primera vida recordada, Joy afirmó haber sido una habitante de las cavernas hace millones de años. Sorprendentemente, fue capaz de llevar a los investigadores a cuevas sudafricanas que nunca había visitado en su vida actual. Describió sus vidas pasadas con notable claridad y también con confianza. A la edad de 5 años conoció a una anciana que, según ella, había sido su hija en una vida pasada. Las dos entablaron una larga conversación sobre su pasado compartido, y la mujer de 90 años comentó que Joy inmediatamente le recordó a su propia madre. Número 5. En mayo de 1957 ocurrió un trágico incidente en la pintoresca ciudad de Hexham, cerca de Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Johanna Bullock, de 11 años, y su hermana de 6, Jacqueline, se dirigían a la iglesia cuando fueron atropelladas por un conductor imprudente. Trágicamente, ambas hermanas perdieron la vida casi al instante. Sus padres John y Florence Bullock se vieron profundamente afectados por su pérdida. Después del incidente, John se convenció de que sus hijas regresarían como gemelas en su próxima vida. Contra todo pronóstico, el 4 de octubre de 1958, Florence dio a luz a gemelas a las que llamaron Gillian y Jennifer. Aunque los gemelos parecían idénticos, tenían características únicas. Uno de ellos tenía marcas de nacimiento distintivas, lo cual es bastante raro para gemelos idénticos. Jennifer tenía una pequeña marca de nacimiento en la cadera izquierda que se parecía a la de Jacqueline, así como una marca en la frente que coincidía con una pequeña cicatriz de Jacqueline tenía en el mismo lugar. A medida que Gillian y Jennifer crecían, exhibieron recuerdos vividos de Hexham, un lugar en el que nunca habían vivido antes. Cuando la familia regresó a Hexham, cuando los gemelos tenían 4 años, el misterio que rodeaba su conexión con la ciudad se profundizó aún más. Número 4. Shanai Chumalaiwat nació en el centro de Tailandia en 1967 con 2 marcas de nacimientos notables, una en la parte posterior de la cabeza y otra sobre el ojo izquierdo. Inicialmente su familia no lo consideró significativos. Sin embargo, cuando Hanai cumplió 3 años, comenzó a hablar sobre una vida pasada. Afirmó que en su vida anterior había sido un maestro de escuela llamado Buakai, que había muerto en su camino a la escuela. Shanai proporcionó los nombres de sus padres, esposas e hijos de vidas pasadas e inspiró a que su abuela lo llevara a la casa de su antigua familia en Khao Phra.
A su llegada, Chanai reconoció a los padres de Buakai y a los otros miembros de la familia identificándolos como los suyos. Impresionados por sus recuerdos detallados y las similitudes de las marcas de nacimiento, la familia lo invitó a regresar. Durante una visita posterior, la familia lo puso a prueba pidiéndole que identificara las pertenencias de Buakai de una colección de objetos. Lo seleccionó correctamente e incluso reconoció a una de las hijas de Buakai preguntando por el nombre de la otra. Convencidos de que Chanai era la reencarnación de Buakai, la familia le dio la bienvenida y le visitó varias veces. Insistió en que las hijas lo llamaran padre y si se negaban no les hablaría a ninguna de las dos. Número 3. Shanti Devi nació en Delhi, India en 1926 y comenzó a hablar sobre su vida pasada con solo 4 años de edad. Afirmó que había sido la esposa de un comerciante llamado Kedar Nath de Mathura, una ciudad a 145 kilómetros de Delhi. Describió su vida pasada como Luj Devi y declaró que había muerto poco después del parto, unos 10 años antes de su nacimiento. Shanti detalló la apariencia de su ex esposo y el diseño de la casa de Mathura. También brindó información sobre su muerte, afirmando que había fallecido debido a complicaciones durante el parto. Sus afirmaciones atrajeron la atención de Mahatma Gandhi, quien se interesó en su historia. En 1935, Gandhi reunió un comité para investigar su caso. Cuando Shanti fue llevada a Mathura a la edad de 9 años, fue capaz de identificar lugares, personas y objetos asociados con la vida de Luj Devi, a pesar de no tener conocimientos previos de ellos. Reconoció a Kedar Nath, su presunto esposo, y compartió detalles sobre eventos y secretos que solo él y su difunta esposa habrían sabido. Número 2. En noviembre de 2014, un niño de 4 años de Virginia llamado Andrew Lucas llamó la atención de los medios nacionales después de afirmar que había sido un infante de marina de los Estados Unidos que murió en 1983. Su historia fue compartida por sus padres y apareció en un programa de telerrealidad llamado Ghost Inside My Child. Los padres de Andrew creían que era la reencarnación del infante de marina estadounidense Val Lewis, que murió el 23 de octubre de 1983 en Beirut. La madre de Andrew interpretó sus declaraciones como recuerdos de vidas pasadas de Lewis, a pesar de que el infante de marina era un adulto de 28 años en el momento de su muerte. La familia se puso en contacto con los productores del programa, que se centraba en niños con experiencias paranormales. Número 1. Barbro Karling es una autora y poeta sueca conocida por sus afirmaciones de que es la reencarnación de Ana Frank. Ana Frank, la adolescente judía cuyo diario convirtió en uno de los relatos más famosos de la Segunda Guerra Mundial, pereció trágicamente en el Holocausto. Barbro nació en 1954 en Suecia y con solo 2 años le dijo a sus padres que su nombre no era Barbro, sino Ann. Sus padres, que no estaban familiarizados con la historia de Ana Frank en ese momento, inicialmente descartaron esto como imaginación infantil. Uno de los momentos más impactantes de la historia de Barbro ocurrió durante unas vacaciones familiares en Ámsterdam cuando ella tenía 10 años. Mientras visitaba la casa de Ana Frank, Barbro se emocionó visiblemente y reconoció el lugar, a pesar de no haber estado nunca antes. Según los informes, mencionó detalles sobre la casa que no eran muy conocidos en ese momento. Desde una temprana edad, Barbro demostró un talento para la escritura. Publicó su primer libro de poesía a la edad de 12 años y rápidamente se convirtió en una de las autoras jóvenes más célebres de Suecia. Su talento literario a menudo se ha comparado con el estilo de escritura profundamente personal e introspectivo de Ana Frank. ¿Puedes recordar tu vida pasada? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.